Buenas tardes, amigos. Os acabo de poner una pequeña foto como comienzo de este Periscope, como siempre desde Jaca, en los Pirineos Sur, hablando de los problemas bancarios de Europa, especialmente en estos momentos de Italia, Alemania y España. Os he puesto un pequeño cuadrico que no sé si podréis verlo, si no yo os lo pondré en Facebook, en el que dice que no basta con regular y supervisar los bancos, que desgraciadamente hay que hacer muchísimo más, especialmente en una época de tipos de interés bajos o negativos. Hoy habréis visto o oído que España ha conseguido vender deuda a corto plazo a tipos de interés negativo. No voy a hablar mal de España, Dios me libre. Entre todos tenemos que sacar adelante España a pesar del gobierno en funciones, un desastre absoluto a lo largo de estos últimos años, y de los partidos políticos que componen el Parlamento o el Congreso de los Diputados y que están dando ejemplo de lo que en política no se debe hacer jamás. Es decir, no decir la verdad, mentir concienzudamente. Eso es muy grave y no se puede consentir. Hemos dicho que íbamos a hablar, como todos estos días, de los bancos, de los derivados, de los tipos de interés negativo, de las operaciones de financiarización de la economía, de la maquinica de hacer billetes con los mecanismos de quantitative easing. Todo lo que hemos hecho desde el año 2008 ha fracasado. Y no debíamos haber tenido muchas dudas, puesto que Japón lleva ya 20 años con los mismos planteamientos y no ha conseguido enderezar la economía japonesa. Todo lo contrario. En el cuadro que os he puesto hay algo muy interesante. Cuando una economía tiene bancos con problemas, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo digo para todos los que quieran ejercer de ministros de Economía en los próximos tiempos, dado el nivel tan bajo de los políticos, digamos, más representantes de los 4 partidos que se han presentado en las elecciones. Cuando queremos saber si los bancos están bien o no, solo tenemos que subir los tipos de interés. Y es matemático. A continuación, por todas las rendijas, entre los derivados 1000 que tienen por ahí, entre las obligaciones de uno u otro tipo, entre toda esa hojarasca de operaciones que jamás debieron haber hecho, sale toda la porquería que hay dentro de los bancos. Al hablar de porquería, hablo de agujeros negros, verdaderos agujeros negros galácticos, en la que están la mayor parte de los bancos del mundo, grandes y pequeños. En estos momentos estamos con el problema de Italia. Hace un año teníamos, o hace un año y pico, teníamos problemas en Chipre y en Grecia, pero sobre todo en Chipre. Si recordáis, el presidente del Ecofin, un organismo de estos que se ha inventado la Unión Europea y que por no tiene ni siquiera una justificación legal suficiente en algún tratado, en algún tipo de orden, decreto de la Comisión Europea. No, el Ecofin es algo, como el euro es algo. El Ecofin en este caso es unas reuniones que se convocan por parte de los ministerios de Economía o Hacienda de la Unión Monetaria, se reúnen, no nos dicen absolutamente nada de lo que han discutido, toman decisiones terribles en ocasiones porque perjudican a pueblos enteros y sin embargo ahí sigue funcionando. El Ecofin el año pasado en Chipre, o hace un año y medio largo en Chipre, planteó seriamente, muy seriamente, el que lo que se estaba ensayando en Chipre tenía como misión el poderlo practicar el día de mañana en la economía española. Y lo dijo el señor Johannes Blom. Pero así, a pelo. O sea, estaban tomando unas medidas salvajes en Chipre que podían ser un ensayo para cuando hubiera que aplicarlas en España.
estos 2 años han transcurrido. En España seguimos teniendo una gran problemática con los bancos, por descontado. Los bancos y los estados, los bancos españoles y el Estado español son una especie de entidad zombie. Los unos viven de los otros viven de los unos. Quiere decir, el día que se caiga uno, se caerán los otros a continuación. Si la deuda se valorara por lo que realmente vale, puesto que hoy día el precio de la deuda española es carísimo, si la pusiéramos al valor que realmente tiene, todos los bancos españoles, por tener deuda española, quebrarían. Al igual que la Seguridad Social, de la que solo quedan ya 20 y tantos mil millones escasos, como decía y denunciaba el Financial Times, el dinero del fondo de pensiones se había utilizado para comprar deuda española que cualquier día caerá a menos de la mitad de su valor. Bien, en estos momentos le toca, por desgracia, el centro de atención a Italia. Y en Italia se está pensando qué se hace con los bancos que tiene. En Italia hay mil, me atrevería a decir, más de 1000 bancos. Y más de 600 de ellos seguramente con grandes problemas. Claro, el Tratado de Lisboa, Tratado de Maastricht, los tratados de la Unión Europea y lo que se acordó el año pasado por el ECOFIN, o hace 1 año y medio ya casi, por el ECOFIN, en realidad no permiten salvar a los bancos directamente con ayuda pública. Y por lo tanto, tenemos sobre la mesa un problema muy grave, puesto que la mayor parte de los bancos italianos no tienen la menor posibilidad de que los inversores, por iniciativa propia, vayan a comprar acciones u obligaciones, acciones para capitalizar la banca italiana. Renzi, el florentino Renzi, decía hoy que Alemania, como siempre, enchufó a todos sus bancos 250.000 millones. Yo le diría a Renzi, los primeros, yo creo que ha sido más del doble. Igual que los bancos franceses, el Estado francés también metió en ellos un buen paquetón de cientos de miles de millones de euros. Renzi decía, Alemania lo hizo porque no lo puedo hacer yo. Y le dicen los alemanes, es que después se ha regulado cómo va a funcionar la Unión Bancaria Europea. Y es falso lo de que funciona la Unión Bancaria Europea. No solo no funciona, sino que no funcionará nunca, jamás, entre otras cosas, porque Alemania no ha querido que exista una unión bancaria en Europa. Y sorprende, porque como se decía el otro día, solo el Deutsche Bank tiene más de 50 y tantos billones de euros en derivados. Por lo tanto, un agujero que puede ir de 30 a 300 billones de euros por culpa de los derivados que tiene en su balance. Bien, Italia va a pasar ahora un momento crítico, porque si no hay, una postura light del Banco Central Europeo y de los países de la Unión Monetaria Europea, o sea, los jefes de gobierno en una palabra, del Consejo de Europa, si no hay una postura suave, Italia se puede encontrar de la noche a la mañana con que tiene toda la banca quebrada. Lo cual no es extraño, puesto que la banca alemana también lo está, y la banca francesa, y la banca inglesa, que ya salió en buena medida de Europa, y la banca española. Bien, tenemos un problemón y no se ha querido resolver, entre otras cosas, porque en principio no parece resoluble. Pero lo que menos resoluble es que Alemania resuelva los problemas del Deutsche Bank. Sin embargo, se atreve a decirle a los italianos lo que tienen o no tienen que hacer. Yo creo que al final de la película, Alemania consentirá que Italia resuelva sus problemas bancarios a base de inyectar el Estado italiano una cantidad de dinero respetable y avalar también una cantidad de operaciones también respetable. Se habla de 150.000 millones de avales del Estado italiano y se habla de capital 60.000 millones. Como siempre, no os dejéis engañar. Decir que una banca que tiene un agujero como mínimo de 400.000 millones
¿Se puede salvar y capitalizar, o sea, con capitalizar con 60.000 millones? No dejan de ser juegos malabares que no pueden conducir más que a seguir alargando los problemas una y otra vez. El problema serio es que la Unión Bancaria Europea no funciona. Y no funciona porque Alemania se opuso a que el Banco Central Europeo o cualquier tipo de institución europea pudiera meter las narices en la totalidad de sus bancos y cajas. Aún así, no le quedó más remedio que hacer como que aceptaba que los grandes bancos alemanes puedan ser analizados, supervisados por el Banco Central Europeo. Pero fijaros lo que os decía yo al principio de la charla. No basta con controlar y supervisar los bancos. Hay que tratar de conocer perfectamente las tripas de los mismos, porque si no siempre aparecen problemas más tarde. La Unión Monetaria Europea es indudablemente una unión que funciona poco y mal. Pero eso sí, salirse de ella es verdaderamente peliagudo, aunque lo mejor para cualquiera de nosotros, cualquier país de los nuestros, sería habernos largado de Europa, no haber entrado jamás dentro de Europa. Y ya no solo dentro de Europa, sino dentro de la Unión Monetaria Europea, por lo que estamos viviendo es un paro desbocado, diga lo que diga el gobierno del señor Rajoy, un paro malo de salarios miserables que no da ni para siquiera para que la seguridad social ingrese para poder pagar las pensiones. Europa ha conseguido también algo más grave, y es que no haya inversiones en Europa. Cuando no existía el euro, había inversiones muy importantes. Solo tenéis que recordar los temas aquellos de los aviones que habían construido los franceses, aquel hermoso avión, como satélites espaciales, como el famoso cinturón este que hay en Suiza, pero que en realidad es un proyecto europeo para el ciclotrón, ese gigante, para poder medir las partículas, la existencia de las partículas, lo que puede ser, cómo fue el origen del universo y demás. Europa hizo grandes cosas cuando no tenía euro. Ahora que lo tiene, no solo no hace grandes cosas, sino que tiene grandes problemas. Bien, Italia va a pasar ahora una época trágica. La misma época trágica que pasaron, por ejemplo, los accionistas de Bankia cuando vieron que de la noche a la mañana sus preferentes no se las querían pagar. Pues bien, en Italia, por esas normas que da la Unión Bancaria Europea, o mejor dicho, el ECOFIN, se va a encontrar con que todos aquellos que tienen acciones, obligaciones, preferentes, deudas senior, deudas junior, lo que queráis, van a perder muchísimo dinero antes o después, porque aunque permitan a Italia capitalizar lo suficiente para pasar este momento, lo que es indudable es que nunca los bancos italianos se recuperarán y por lo tanto el dinero público que se ha metido lo tendrán que devolver los accionistas o obligacionistas de los bancos. Esto es lo que está viviendo Italia y lo que podríamos estar viviendo nosotros con un país que ha celebrado ya 2 elecciones y es incapaz de formar gobierno. Yo sinceramente creo, y es mi opinión, que España no tiene solución fácil, entre otras cosas, porque los gobiernos quieren mantener lo que hay. Mantener lo que hay quiere decir que, como el inspector, o por llamarle de alguna manera, el encargado de controlar los presupuestos españoles, el señor Escrivá, ha dicho que España tiene el déficit incontrolado. Y es verdad. Si tienes un déficit incontrolado, nunca podrás salir de las penurias en las que vivimos. Déficit incontrolado quiere decir que la deuda sigue aumentando. Y no tiene fácil solución, que esto es lo que debería decir el director de la agencia de Maras. No se puede controlar el déficit en España porque tenemos unas diputaciones provinciales que no sirven para nada, pero que gastan mucho. Porque tenemos unas comunidades autónomas que son un estado fantasma inviable por lo que gasta. Y por lo tanto, siempre habrá déficit en España. Esto no lo dice el director de la agencia, que se preocupa de los temas fiscales. Y sin embargo, es la clave de todo lo que España podría ir empezando a resolver. Si nosotros no reducimos
las autonomías para que cuesten como mínimo 60.000 millones menos de euros al año, nunca corregiremos el déficit. Dirán, es que el déficit está incontrolado. No es que esté incontrolado, es que lo hacemos incontrolable nosotros porque tenemos un Estado que no hay país lo suficientemente rico en el mundo para tener una estructura parecida a la nuestra. En España las administraciones están multiplicadas. Ya no solo las diputaciones, los cabildos, las autonomías. ¿Qué va? Tienes a la vez cientos y cientos y miles de empresas públicas y consorcios y apaños de todo tipo y variedad, que todos ellos pierden dinero y sin embargo ahí siguen funcionando. Por lo tanto, Europa tiene serios problemas, que sería el resumen de esta charla de hoy. Pero los problemas de los bancos, que están generalizados, se podrían conocer con detalle si los tipos de interés subieran. ¿No suben los tipos de interés? Tendremos ahí un magma asqueroso, repugnante, de bancos quebrados que no pueden prestar dinero, que no ganarán dinero nunca, que tendremos que pagarles vía presupuestos que permitirán que los políticos cuando salgan del gobierno o del Congreso de los Diputados y el Senado se vayan a trabajar a los bancos, pero esos bancos siempre estarán en pérdidas y no podrán permitir que la economía española funcione. Primer problema y lo más importante de lo que estoy diciendo hoy. Los tipos de interés cero y tipos de interés negativos que siguen manteniendo el señor Draghi y la señora Yellen de la Reserva Federal son criminales hasta para el propio capitalismo. El capitalismo no puede funcionar con tipos de interés negativos, entre otras cosas, porque los fondos de pensiones, los fondos de inversión, necesitan de unos mínimos de interés para poder seguir funcionando y poder pagar las cuotas de la gente que ha participado en esos fondos. No olvidéis esto. Europa no funciona fundamentalmente porque existe Alemania, porque Alemania tiene sus bancos quebrados, porque Alemania, siempre que ha estado quebrada, suele resolver las cosas a base de organizar una guerra mundial. Es el mayor problema que tenemos en estos momentos y por lo que debemos tener controlada Alemania y bien agarrada por el cuello. Si no, nos creará problemas a todos los españoles. Y, insisto, si no somos capaces de echar de Europa a Alemania, tendremos que salirnos de Europa. Y eso no son posturas populistas, es simplemente una postura de defensa de lo nuestro, de lo propio, para evitar que nos arruinen día a día como están haciendo en estos momentos. Saludos a todos desde Jaca, amigos. Mañana seguiremos hablando de otro tema muy importante, la deuda. ¿Qué hacer con las deudas? Mañana será muy divertido. Saludos a todos.